Hola y bienvenidos al Jardín de la Chilpa. En el día de hoy vamos a hablar sobre 3 características fundamentales que debe tener un sustrato para que tus plantas no se te mueran. La primera es el drenaje, donde es importante aclarar que las plantas en su estado natural no permanecen con exceso de agua en sus raíces. Para que el sustrato sea eficiente, obligatoriamente debe tener un drenaje, el cual lo conseguimos con una mezcla de arena de río, cascarilla de arroz y piedritas. Esta mezcla que se hace es para generar un espacio por donde fluya el agua y el oxígeno de manera natural, haciendo que el desarrollo de las plantas se haga de una manera mejor. El segundo es el alimento, donde vamos a utilizar un abono orgánico, el cual podemos hacer en casa o podemos utilizar el tradicional humus de lombriz. Los dos son ecológicos y ayudan al medio ambiente. Esto se hace para que la planta no le haga falta nutrientes y contribuya a su desarrollo de una manera eficiente. También es importante aclarar que no la podemos sembrar en solo abono porque su ciclo de vida será muy corto, debido a que ella solamente está absorbiendo nutrientes. Es decir, que si nosotros sembramos una planta en solo abono, la planta crecerá muy rápido y asimismo morirá. El tercero es la humedad, donde utilizaremos fibra de coco fina. Si no tenemos, podemos utilizar aserrín o viruta del cepillado de la madera, que sea súper ligera. Esto se hace con el fin de dar soltura en cuanto a no generar apelmazamiento de la tierra y aún así reteniendo la humedad. Esto trae beneficios importantes en cuanto a las plagas, porque evita que se generen la aparición de hongos en las macetas, que posteriormente se trasladan a las plantas. Entonces lo vamos a revolver de la siguiente manera. Primero, colocamos la tierra. Segundo, la cascarilla de coco fina. Tercero, las piedritas. Cuarto, la arena de río, la cascarilla de arroz y humus de lombriz. Lo vamos a revolver hasta que obtengamos un sustrato totalmente sólido. Lo podemos revolver con la mano o con lo que puedan en casa. Así debe quedar nuestro sustrato. Bueno amigos, si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos.